Todos sabemos lo que es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Pero hay otra realidad que podríamos llamar humorísticamente el IDA, el impuesto sobre el dolor añadido, algo que es mucho más terrible, es mucho más pesado y desde luego absolutamente inútil que tener que pagar. ¿Qué es el impuesto sobre el dolor añadido? Evidentemente en la vida hay cosas difíciles que nos producen sufrimiento, pero es curioso cómo el hombre tiene una capacidad un poco perversa de aumentar la tasa de ese sufrimiento debido a lo que se dice a sí mismo en cada una de las circunstancias. Ya lo decía el filósofo antiguo Epicteto, no es tanto lo que nos ocurre cuanto lo que nos decimos mientras nos ocurren las cosas. Un mismo acontecimiento pues puede ser visto como algo favorable por una persona, porque para él, según lo que se dice interiormente, según el sentido que le da, le parece que es una ventaja, y ese mismo acontecimiento puede ser una enorme desgracia si aquel que lo vive, lo percibe, lo interpreta, se dice a sí mismo que aquello es una situación sin salida. Esa diferencia entre la dificultad objetiva, el dolor objetivo y el que ponemos por nuestra imaginación, por nuestra fantasía, por nuestros temores, es ese impuesto sobre dolor añadido que hace que nuestra vida sea más temible, más temerosa por nuestra parte, más dolorosa y por lo tanto vayamos siempre un poco como a ver lo que nos ocurre de terrible, sobre todo porque tenemos cierta expectativa negativa de cualquier tiempo futuro será peor. Los psicólogos, sobre todo de la escuela cognitiva, te enseñan a ver eso que te estás diciendo para superar el impuesto del dolor añadido. Ese espacio interior entre el estímulo del acontecimiento exterior y tu respuesta emotiva de a ver cómo lo estás enfocando, qué sentido le das, de tal manera que pueda decir no, dejemos las cosas en su objetividad. Veamos también los acontecimientos positivos que se pueden seguir incluso de un acontecimiento negativo y aprovechemos las crisis, aquello que a veces se ha dicho plásticamente, si la vida te ofrece un limón, hazte una limonada. ¿Cómo superar eso? Pues nos dice autores como por ejemplo Santandreu que hace falta reaccionar ante la vida con amor, con humor y con cierto surrealismo. Es verdad que la vida con amor, cuando se comparte amor, cuando se siente uno querido, uno tiene más resistencia. No hay nada trágico porque siempre tienes una ayuda, tienes un sentido, tienes verdaderamente una meta. Con humor porque hace falta esa capacidad de relativizar, de decir, bueno, pues dentro de 100 años, ¿qué pasará de lo que nosotros hemos sufrido tanto? Tantos sufrimientos nuestros del pasado que se han quedado en nada, que se han podido superar, que se han olvidado. Y surrealismo también de decir, bueno, llevamos la cosa incluso a lo absurdo, pues al fin y al cabo tampoco es. Es un poco lo que utilizaban nuestras madres, inconsciente pero sabiamente, cuando a nosotros teníamos una herida o teníamos un encontronazo y nos cogía de los brazos y nos decía aquello de ranita, ranita, si no te curas hoy te curarás mañanita. Es decir, amor, su abrazo, humor, para que relativizásemos, y esa cosa de la rana que por lo menos nos obligaba a pensar en otra cosa y a reírnos. Claro que el problema es esto de decirse las cosas interiormente para relativizarlas. ¿Es un truco psicológico o corresponde a la realidad? ¿Es un juego donde yo me engaño a mí mismo para no sufrir tanto? ¿O verdaderamente es que la realidad hace que no tenga que tomármela tan a la tremenda? Para un creyente sabe que esto tiene un fundamento objetivo. Aquello que decía San Pablo, pase lo que me pase, yo puedo confiar en Dios porque todo lo puedo en aquel que me conforta, porque al que cree todo le sirve para bien, porque yo sé de quién me he fiado. Es decir, la vida no está a expensas de los acontecimientos, ni mi interpretación de los acontecimientos. Hay alguien que cuida de mí. Por eso, al amor, humor y surrealismo, no teníamos nosotros que añadir amor, humor y confianza. Confianza en Dios y saber que todo viene para bien si sabemos vivirlo bien y en confianza.
Quizás la que mejor nos puede enseñar a superar el impuesto del dolor añadido sea Santa Teresa de Jesús. Ella tuvo que sufrir mucho físicamente, incluso tuvo, digamos, según la ciencia del tiempo, 3 días clínicamente muerta, una meningitis, mucho sufrimiento siempre, estomacales, muchas dificultades en cumplir su misión, desde llamarla endemoniada hasta loca, hasta ser perseguida por la Inquisición, cierto fracaso también en la manera de hacer su reforma, tanto con la rama calzada como con sus propias hijas e hijos, y sin embargo es una mujer que aparece con una solidez interior, con una estabilidad interior, una enorme madurez espiritual y psicológica. ¿Cuál era el secreto para no tener ese dolor añadido de lo que le pasaba? Ella lo expresó muy bellamente en una poesía que puede servir de terapia, tanto psicológica como espiritual, para superar el impuesto del dolor añadido. La famosa que dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.